Muy buenas tardes y bienvenidos a Contexto Global de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Séptima noche consecutiva de ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán. Las fuerzas estadounidenses han bombardeado zonas del sur iraní como Sirik, mientras que Teherán amenaza con una ofensiva total si Washington no detiene sus agresiones. Un terremoto de magnitud 7,4 golpeó la costa occidental de México y Guatemala. El epicentro se registró en Puerto Madero y la costa del estado de Chiapas, lo que provocó una alerta de tsunami con olas de hasta 1 metro de altura. Hasta el momento no se reportan fallecidos ni daños mayores. En Venezuela ya son más de 5.000 los muertos producto del doble terremoto que golpeó la zona centro del país el pasado 24 de junio. Esto mientras continúan las labores de rescate de los cuerpos y el gobierno avanza en su esfuerzo por acelerar las labores de reconstrucción. Iniciamos con información de Medio Oriente y es que por séptima noche consecutiva se registran ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán. El Comando Central informó que el ejército estadounidense está lanzando una nueva ofensiva sobre territorio iraní, mientras que medios de la República Islámica reportan explosiones en la ciudad de Yazd, así como en Sirik y Akbaz. Por su parte, la Guardia Revolucionaria dio a conocer sobre la explosión y posterior incendio de 2 barcos petroleros que cruzaban una ruta minada en el sur del estrecho de Hormuz, así como el ataque con drones y misiles a 4 barcos que intentaron cruzar la vía marítima. Esto al tiempo que desde Teherán amenazan a Washington con una ofensiva total si no se detienen las agresiones. Si los ataques estadounidenses continúan durante 2 o 3 días más, entraremos en una fase de ofensiva destructiva a gran escala. ¿Qué significa eso? Significa que Irán ya no se limitará a la mera represalia y ninguna frontera política estará a salvo del poder ofensivo iraní. De alcalde de Gran Manchester al líder del Partido Laborista, Andy Burnham, allana su camino hacia el 10 de Downing Street. Su proclamación oficial ocurre sin rivales y casi un mes después de que el primer ministro en funciones, Keir Starmer, renunciara. A sus 56 años, Burnham será el 7º jefe de gobierno de Reino Unido en la última década. ¿Quién es y qué promete para una población hastiada de la política tradicional? Los detalles en el informe de Samuel Salgado Castro. El rey del norte llegará a Downing Street. Andy Burnham, exalcalde del Gran Manchester en el noroeste de Inglaterra, es ahora el líder del Partido Laborista tras alcanzar el umbral necesario con 379 nominaciones y el apoyo de sindicatos. Este liderazgo convierte a Burnham en el sucesor natural del primer ministro Keir Starmer. En su primer pronunciamiento como líder laborista, Andy Burnham prometió terminar con la generación de políticos que no pudo mejorar el modelo económico ni la cultura política. Estamos unidos y ponemos el poder que emana de esa unidad al servicio de las personas y los lugares que han esperado demasiado tiempo a que la política les devuelva la esperanza. Una generación de políticos fracasada cuyo rostro más reciente es Keir Starmer. Renunció el 22 de junio como líder del Partido Laborista tras una fuerte rebelión interna y la pérdida de confianza de los parlamentarios de su propio partido, luego de escándalos mediáticos y la mala gerencia de la economía. Han pasado 10 años desde que el Reino Unido tuvo un primer ministro que cumpliera un mandato completo entre elecciones generales. Por eso, Burnham, quien nació en Liverpool pero labró su nombre en Manchester, promete la descentralización del Reino Unido como el eje central de su plan de gobierno. No venceremos a la nueva derecha británica si nos dejamos llevar por las luchas internas y las divisiones. Su estrategia contempla trasladar parte de las funciones del número 10 de Downing Street de Londres a Manchester. También ampliar el poder de los alcaldes regionales y reindustrializar las economías locales en un plazo de 10 años. Pero tiene poco tiempo para recuperar la confianza del pueblo británico en el sistema político tradicional. Nigel Farage, un outsider de extrema derecha, gana terreno frente al bipartidismo para las próximas elecciones generales previstas para agosto de 2029.
Miles de personas protestaron en Kiev, la capital ucraniana, este viernes en contra de la destitución del ministro de Defensa Mikhailo Fedorov por parte del presidente Volodymyr Zelensky. Los manifestantes aseguraron que el destituido funcionario fue el responsable de modernizar el ejército y pidieron que lo reintegren al cargo. Fedorov fue apartado de la cartera de defensa esta semana y acusó al jefe del ejército Alexander Sirski de dividir al país. Los ciudadanos también corearon consignas en contra de él. En primer lugar, la gente no está de acuerdo con la decisión, lo cual es obvio, creo. Exigen como mínimo el regreso de Fedorov y como máximo la dimisión del comandante en jefe de Ucrania, Sirski. En mi opinión, esta es una decisión que se ha demorado demasiado y que debe tomarse, porque todos pueden ver y sentir los problemas. Seguimos con la información de la región latinoamericana. México y Guatemala fueron sacudidos este viernes por la fuerza de un terremoto de magnitud 7,4, tras el cual los gobiernos de ambos países fronterizos reportan hasta el momento fallecidos o daños significativos. No hay reportes. El fenómeno telúrico impactó el sur del territorio mexicano y el oeste del territorio guatemalteco. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que se mantiene una alerta preventiva por riesgo de tsunami con olas de hasta 1 metro de altura. Más detalles a continuación. Un potente terremoto de magnitud 7.4 sorprendió a los habitantes de partes de México y Guatemala, por lo que tuvieron que evacuar de sus casas o lugares de trabajo. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, informó que no se reportan daños mayores ni víctimas que lamentar. Autoridades de las 3 órdenes de gobierno realizan recorridos en territorio para evaluar posibles afectaciones estructurales y coordinar medidas preventivas. Además, mantienen una alerta para que las personas se mantengan alejadas de la playa por precaución. No hay afectaciones graves. En tema marítimo solamente se espera que se incrementen algunas playas hasta medio metro el nivel del agua por efecto ese efecto tsunami por el sismo. Aparentemente se ve aparatoso, pero no es aparatoso. México se encuentra entre los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a la interacción de varias placas tectónicas. Los estados del sur, particularmente Chiapas, Oaxaca y Guerrero, concentran algunos de los sismos más intensos registrados en el país. Este sismo sorprendió también en Ciudad de Guatemala. El gobierno informó que están realizando un monitoreo para atender posibles emergencias y mantiene una alerta baja de tsunami. También se realizaron evacuaciones de varios edificios. Su presidente, Bernardo Arévalo, tampoco reportó fallecidos por esta emergencia. Hasta ahora no hay víctimas fatales y nos encontramos supervisando la situación minuto a minuto. Este primer terremoto estuvo precedido por un temblor de menor intensidad con epicentro en un punto más alejado de la costa. Y finalizamos en Venezuela, que supera ya los 5.000 fallecidos por el doble terremoto que azotó al país el pasado 24 de junio. Según el más reciente balance de las autoridades, son 5.069 las víctimas mortales, lo que significa 139 fallecimientos más que los reportados el jueves. A 23 días de la tragedia, las autoridades venezolanas no han querido hablar sobre los desaparecidos y, sin embargo, organismos internacionales alertan que podría tratarse de decenas de miles. Nos amplía desde Caracas nuestra corresponsal Daniela Zambrano. 23 días después de este doblete sísmico que se registró en Venezuela, el panorama sigue siendo desolador para cientos de familias que todavía buscan un ser querido bajo los escombros, para cientos de voluntarios que trabajan apenas con guantes, picos y palas tratando de remover esos escombros, porque hay sitios donde llegó la maquinaria pesada, pero otros sitios donde lamentablemente todavía no ha llegado. Todavía están instalados hospitales de campaña por parte de países como España, Brasil, Japón, también la Cruz Roja, que lo han instalado tanto en Caracas como en La Guaira, y esto ha ayudado un poco a aliviar la crisis de salud que ya se registraba en la red hospitalaria venezolana incluso antes del sismo. Para el gobierno ya se habla de reconstrucción, sin embargo, para muchas familias todavía están en la fase de recuperación de los cuerpos. El gobierno cifra en más de 5.000 el número de fallecidos tras este doblete sísmico, sin embargo, aún se desconoce la cifra de desaparecidos y las redes sociales están llenas de mensajes de personas buscando algún familiar. También, según cifras oficiales, fueron más de 800 los edificios afectados y casi 200 los colapsados en su totalidad, y se estima que han sacado al menos 2 millones de toneladas de escombros. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo estima en $6.700 millones los daños físicos directos
registrados, por lo que la cifra podría ser mucho mayor para la reconstrucción. Y este jueves un grupo de expertos de la Organización de Naciones Unidas pidió al gobierno venezolano quitar de alguna manera los obstáculos para que organizaciones civiles y organizaciones no gubernamentales puedan continuar atendiendo esta tragedia que enlutó a miles de familias venezolanas. Fin del informativo, gracias por su compañía y hasta la próxima.